Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Ojo con los Medios, en esta cobertura especial que estamos haciendo a través de La Via Yala sobre la crisis política que se vive en Brasil. Obviamente nos encontramos en San Pablo y en los estudios de TV Drone, un equipo periodístico del que ya vamos a charlar en un rato. Está André Takahashi como uno de los invitados, uno de los protagonistas de este emprendimiento periodístico. Vamos a dar esta noche también la bienvenida a Vanessa Martina Silva de Opera Mundi. Vanessa, bienvenida. Y a Antonio Martins de Otras Palabras. Todos periodistas ubicados en el lado progresista, ubicados en el lado antigolpe, en una sociedad brasileña que en este momento aparece muy polarizada. Vamos a charlar de distintos temas y lo primero que yo quiero preguntarles, y voy a empezar por Vanessa, es que nos ayuden a entender en Bolivia por qué se está llevando adelante o por qué se intenta llevar adelante un juicio político contra Dilma Rousseff. Porque hablamos todo el tiempo del impeachment, del juicio, de cuántos votos hay a favor, de cuántos votos hay en contra, todos conocemos mucho eso. Pero no sabemos bien cuál es la causa del juicio político. Vanessa, sí, bienvenido una vez más y si podés comentarnos un poco cuál es la raíz de esta crisis política. Bueno, muchas gracias por la invitación. Dilma fue elegida en un escenario muy polarizado y con un margen muy pequeño de votos. Y qué pasa es que la otra parte, Aécio Neves y los que estaban del otro lado, no se conformaron en ningún momento con esta, que perdieron las elecciones. Intentaron desde el primer momento hacer una desestabilización. Entonces primero quisieron desconocer los resultados y hicieron mucha manipulación para que el gobierno se fragilizara. Incluso hablaron en esta época de que iban a desangrar el gobierno hasta la muerte. Entonces eso que hicieron, y con muchas pautas en el Congreso de derecha, y con una organización, una correlación de fuerzas en el Congreso que tiene mayoría de la derecha y no del gobierno. Y bueno, pero eso se agravó cuando el partido PMDB, que estaba en la base del gobierno, se puso del otro lado. Y había desde el momento de la elección una división en este partido, porque una parte no quería quedarse en el gobierno y otra sí quería. Y el vicepresidente incluso es de ese partido. Y entonces se quedaron, pero en el primer momento, cuando pudieron, volvieron a pelear entre ellos, y con el apoyo del PMDB, el PSDB, que perdió las elecciones, ganó más fuerza para hablar del impeachment. Y el señor Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de los Diputados, un señor que está involucrado en muchos hechos, mal hechos de corrupción, este señor empezó a hacer como un juego con el gobierno, un juego de poder y de chantaje con el gobierno, porque no quería que fuera investigado por los mal hechos que hizo. Y así que, bueno, el gobierno que no estaba bien, por muchas cuestiones que podemos hablar acá, el gobierno que no estaba bien tampoco le dio lo que quería. Y ahí, en esta chantaje, él empieza el proceso de impeachment. Y desde el inicio, de cuando se empieza a hablar de eso, los medios de comunicación dan total apoyo, y aún sin motivos jurídicos, sin crimen, los medios solo hablan de eso. Entonces esto fue colocado en cuestión en el país, esta posibilidad de se sacar a una presidenta solo porque no se gusta de ella. Okay. Antonio, que esto es un contexto mínimo político de lo que está sucediendo, pero yo quiero entender, y que en Bolivia entiendan, ¿qué hizo Dilma para que en este contexto político la quieran destituir? ¿Merece ser destituida? Porque no entiendo todavía qué es lo que hizo. ¿Cuáles son esos actos de corrupción tan graves? Me gustaría añadir, buenas noches a ustedes todos, tres cosas solo. Primero, el pretexto
para el impeachment es una tontería. Es lo que se llama aquí de pedalada fiscal. Pedalada es un drible fiscal. En Brasil hay una ley de responsabilidad fiscal de carácter neoliberal que ha sido aprobada en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y sigue vigente. Esta ley establece límites muy fuertes, muy duros para los gastos del Estado. Dilma no ultrapassou ninguno de estes limites, pero en algunos momentos antecipó despesas, ordenando a los bancos oficiales que pagaran despesas que eran normalmente del Tesouro, del mismo presupuesto federal, distinto del presupuesto de los bancos, como si fuera un empréstimo que los bancos hicieron al Tesouro y después fue pagado. O sea, es una razón insignificante, eso es meramente un pretexto. Lo que el Congreso Nacional va a decidir el próximo domingo, la Cámara de los Diputados primero, es sobre esa insignificancia. Quien asiste eso piensa que es una surreal. Por trás de eso, las verdaderas razones, Vanessa empezó a decir, yo creo que tiene mucho a ver con un problema colonial, de perjuicio colonial. El gobierno de Lula, los gobiernos de Lula, el gobierno de Dilma, no tocaron los grandes privilegios de la clase dominante brasileña. Al contrario de lo que ocurrió en Bolivia, por ejemplo, no hubo reformas estructurales en Brasil. Algunos sectores del empresariado ganan mucho más do que ganaron antes. Por ejemplo, el sector financiero, los bancos están ganando mucho, el sector de la minería, el sector del agrobusiness, todos estos están muy bien, pero no les gusta la existencia de un partido que se presenta como de izquierda en el poder y de un líder popular como Lula, en condiciones de ganar nuevamente las elecciones de 2018. Quieren acabar con esta posibilidad, quieren riscar del mapa la posibilidad de la izquierda y aún más, quizás si hay una izquierda que empieza a hacer reformas verdaderas, ¿verdad? Entonces quieren aplastar esa posibilidad. Yo creo que hay una tercera cuestión que Vanessa empezó a hablar también, que son los errores que Dilma ha cometido, los errores políticos que no merecen, obviamente, que sea depuesta por eso, pero ayudan a explicar. Dilma hizo una campaña donde prometió un giro a la izquierda, pero actuó de manera completamente contraria. Intentó garantir la gobernabilidad a través de un pacto con la aristocracia financiera. Elevou las tasas de ganancias, de intereses pagas a este sector y cortó gastos públicos y eso proyectó al país en una recesión que amenaza con liquidar las conquistas que los sectores populares tuvieron con Lula. Entonces hay desempleo, hay amenazas a derechos sociales y a mi juicio, esta es el motor principal del ataque a ella, porque la gente, esos ataques, ese deseo de aplastar la izquierda siempre hubo, esa invención de actos de corrupción desde el inicio del gobierno del PT hubo, pero la gente veía más o menos así, están siendo atacados porque nos defendem a nosotros, defendem a los pobres, defendem a las maiorías. Cuando empieza a se quebrar esta identidad, se queda todo más fácil para la derecha. Entonces hay el brutal ataque de la televisión y el ataque empieza a colar, empieza a ser escuchado por la gente. Yo creo que este factor también es importante de comprender. En un minuto vamos a tratar de entender por qué el gobierno de Dilma, esta segunda gestión, no pudo acercarse más a los postulados de izquierda como lo había prometido. Si tuvo que hacer una gestión conservadora por necesidad, por conveniencia, por pragmatismo, vamos a tratar de entender un poco eso después de ir al corte. Pero antes de ir al corte quiero saludar a André Takahashi de TV Drone, agradecerle que comparta este espacio con el Avia Yala y con Ojo con los Medios. André,
TV Drone se puede ver en televisión abierta en Brasil? No, no, por enquanto nosotros tenemos un canal en YouTube y también compartimos nuestro contenido en Facebook. Estamos terminando de hacer nuestro nuevo web sitio, entonces por enquanto es solo un canal en YouTube, ¿no? Pero podemos hacer otras parcerías. A donde yo apunto, André, es que es difícil, me imagino, poder ver en Brasil en televisión abierta un debate con esta postura editorial. Las televisoras son muy conservadoras. ¿Qué pasa a nivel, resumidamente, porque lo vamos a ampliar después, pero qué pasa con el espectro mediático? ¿Por qué hay un discurso tan hegemónico y conservador? Bueno, acá en Brasil nuestra media televisiva es controlada por pocas familias. Creo que como en todos los países de Latinoamérica, ¿no? La media televisiva es controlada por pocas familias y tiene una especie es una herencia, ¿no?, del régimen militar, la distribución de concesiones de televisiones, ¿no? Entonces cayó el régimen militar, pero los grupos que sostenían este régimen, en final del régimen, en el gobierno de transición de Sarney, todos ellos recibieron concesiones de televisoras, de radio y todo más. Entonces es muy difícil encontrar en la televisión en Brasil una alternativa de izquierda, de debates progresistas y todo más. Creo que tal vez en TV Brasil, que es una TV estatal de gobierno federal, podemos encontrar alguna cosa un poco más progresista, ¿no? Y tal vez en TVT también, que es una televisión de la CUT, de la Central Única de los Trabajadores, también es posible encontrar. Mas en general no se encuentra debates más progresistas. Y tanto TV Brasil cuanto TVT son muy pequeñas en comparación con Rede Globo, con Rede Record, etc. Gracias. Vamos a hacer aquí un corte y a la vuelta, lo prometido en esta transmisión, en este esfuerzo que estamos haciendo para llegar en vivo y en directo desde Sao Paulo, Brasil, a tu pantalla, a través de La Via Yala y por supuesto de Ojo con los Medios. Ya regresamos y no te pierdas lo que sigue del debate. Hace un rato, antes de empezar el programa, les comentaba a los invitados que, como son todos de pensamiento y de una línea ideológica progresista, yo iba a hacer algunas preguntas conservadoras. Pero se me complica realmente encontrar alguna línea de derecha que tenga una fuerte legitimidad en toda la presentación de este caso y de esta crisis política que se está dando en Brasil. Antonio, la derecha, que tiene tanta aceptación en la calle y en su intención de provocar la caída del gobierno de Dilma, ¿podemos encontrar alguna idea potente dentro de la argumentación de la derecha para justificar esto que se está viviendo? Creo que no, creo que es esencialmente el deseo de liquidar con la posibilidad. Mira, es un ex operario que está en el poder. En la izquierda hay críticas a la ausencia de reformas estructurales, entonces ellos no quieren de manera ninguna dejar que Dilma gobierne y mucho menos dejar que Lula. Es muy importante comprender eso. Hubo encuestas realizadas por institutos de derecha hace pocos días y las encuestas mostraron que si las elecciones fueran hoy, Lula sería el candidato líder en la opinión pública. Entonces, esa posibilidad, es necesario ver que no hay, que no hay una situación consolidada de avance de la derecha entre la opinión pública. Hace pocos meses, Dilma ganhou as eleições. Um pouco antes, há 2 anos, Dilma tinha 80% de aprovação. Então, é uma situação muito fluida e a direita aproveita essa situação para tentar criminalizar a esquerda. Por isso, é muito dura e muito peligrosa esse intento de fazer o golpe, não? Porque quizás não vão simplesmente desejar afastar a presidente. Vão tentar fazer uma ofensiva mais generalizada contra as organizações, contra os médios, contra os coletivos que são
críticos al capitalismo. Eso es el punto, yo creo. Quiero agregar algo a eso. Es que desde 2015 del año pasado estamos en una crisis económica fuerte. Entonces la crisis mundial que no había llegado en Brasil debido a China, a la situación en China y también los precios de petróleo, todo el escenario global, bueno, llegó hasta acá la crisis. Y con el error, en mi punto de vista, el error del gobierno en conducir esta crisis y las medidas de ajuste fiscal que ha hecho el gobierno, estamos en una situación de parálisis económica. Entonces, el desempleo que estaba muy bajo ha aumentado. Y así las personas están con la sensación de que todo va mal, porque si la economía está mal, es como si todo fuera mal. Y entonces las personas, mucho por la asociación hecha por la imprensa, por la media, las personas ponen la culpa de eso todo en Dilma. Entonces no miran que hay una crisis global, que hay un problema con China, que hay la crisis de las commodities. No miran eso, solo miran que la culpa es de Dilma, en cosas que no es de Dilma. Y bueno, además de esta crisis política, de esta crisis económica, hay también una crisis de la corrupción. Entonces Dilma y el gobierno Lula empezaron a dar más poder para la Policía Federal para que investigara los mal hechos de corrupción en el país. Pero esta investigación, que se hizo muy mediática y solo para los medios de comunicación, entonces las revelaciones de Lava Jato son hechas en el Jornal Nacional, que es el mayor del país, visto por casi todos los lares de Brasil. Entonces son colocados para ser exhibidos por la televisión. La conducción coercitiva de Lula, que fue como una prisión, un secuestro, algo muy rápido. Eso todo era para hacer o qué? Para poner en el imaginario colectivo de las personas que el PT está siempre involucrado en corrupción. Entonces las personas quedaron enojadas con eso todo. Entonces esta crisis económica con esos hechos de corrupción, porque mira que Eduardo Cunha es más corrupto do que cualquiera y hay muchas pruebas. Aécio Neves está citado, entonces mencionado en Lava Jato, en muchas investigaciones, pero los medios solo hablan de PT. Cuando es otro partido con Paraná Papers, con otro tema, simplesmente hablan poco o no hablan. Entonces, para las personas que muchas de ellas no tienen acceso a la internet o no conocen los medios alternativos, otros portales, otros canales, las personas no tienen como descubrir eso. ¿Por qué? Porque los medios que son mayores, más influyentes, esconden eso y solo revelan lo que hace parte de este plan, que es desestabilizar el PT, como hablaba Antonio, y Lula, y fragilizar Lula y Dilma. Entonces creo que eso también es importante tener en... André, pero no es poco creíble decir que por una campaña mediática un gobierno puede estar al borde de la caída. Digo, las campañas mediáticas contra Lula acá en Brasil son desde los 80 y los 90. Contra Evo Morales desde que era dirigente cocalero en Bolivia. Y así podemos seguir la lista, ¿no? Cualquier dirigente progresista que aparece era atacado. Pero ahora sí parece que la gente decidió creerle a los medios, pero antes no le creía. ¿No será que hay otra cosa? Que sí hay corrupción, que hay un desgaste por tantos años en el poder. ¿Le podemos echar de todo la culpa a los medios cuando siempre hicieron la misma campaña? No, creo que toda la culpa no es de los medios de comunicación. Ellos tienen un interés muy grande en desestabilizar el gobierno ahora, en sacarlos del poder, pero hay muchos otros factores que ayudan en este contexto que vivimos hoy. En primer lugar, creo que, así, en algunos periodos del gobierno petista, hubo una especie de tregua de los medios de comunicación con PT, ¿sí? No fue un ataque constante, cerrado en todos los años de gobierno. Hubo muchos periodos que
que la relación estaba más tranquila, más buena y todo más. Esos periodos se cambian en general en los periodos electorales, ¿no? Cuando se acerca de las elecciones, los medios empiezan a cambiar su postura, etcétera, y empiezan a hacer un ataque más masivo. Pero entonces no fue un ataque constante, ininterrupto, ¿no? Como en Venezuela, como en Bolivia, ¿no? Pero también creo que hay sí hay corrupción. Eso no se puede hablar que no hay corrupción, porque hay corrupción. Como en todos lados. Como en todos los lados, sí. No es un secreto, creo, ¿no? Que la corrupción hay. Y lo que más problematiza la situación, creo que es esa alianza de un consorcio mediático jurídico también, ¿no? Entonces no es solo la media, hay una especie de alianza con sectores del judiciario, y el gobierno se encuentra muy enfraquecido también, no solo por causa de la crisis económica, pero también porque se alejó de los movimientos sociales después de la elección de 2014. A eso quiero ir ahora, Antonio, porque Vanessa antes del programa me decía, hay que entender o tienen que entender que Brasil es un país conservador, y el Partido de los Trabajadores tuvo que hacer una serie de acuerdos no santos, digamos, para construir su gobernabilidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuvo que hacer esos acuerdos porque lo necesitó? ¿Porque no tuvo voluntad política de ir más allá? Porque en realidad fue votado por la mayoría del pueblo. ¿Qué pasó ahí? Pasó que no hubo voluntad política de cambiar el sistema institucional brasileño, lo que era muy necesario. Cuando Lula asumió, obviamente que tenía que hacer acuerdos, porque así funcionan las instituciones en Brasil. Hay una especie de presidencialismo de coalición que decimos. El presidente, en teoría, tiene mucho poder, pero el Congreso tiene mucho poder de bloquear lo que hace el presidente. Y la izquierda y Lula ni Dilma jamás tuvieron mayoría en el Congreso. Pero habría sí mucha posibilidad de movilizar que no fue ejercitada. Mesmo ahora, quando há uma campanha mediática tremenda contra o governo, a esquerda é capaz de mobilizar multidões, multidumbres. Se vê, tu has participado quizás, pero hubo manifestações, há capilaridade, há gente que quer defender, não é só do PT, é gente que tem o sentimento, o coração da esquerda. Isso é algo muito interessante, porque o governo não tentou fazê-lo quando tinha fuerza. Entonces, eso tiene mucho que ver, a mi juicio, con la característica del proyecto del lulismo, que no es un proyecto de transformación estructural en la sociedad. Vale mucho la pena prestar atención a lo que dice André Singer, que es un tipo que fue asesor de prensa de Lula, pero es un tipo, analista político muy crítico de esta característica del PT, que no es voluntad de cambiar las estructuras. Él dice, el PT quiere ofrecer al pueblo por las margens, por las orillas, no hacer un choque más profundo del proyecto. Entonces, tú preguntas, ¿cuáles fueron los errores? No son los errores por los cuales Dilma y Lula son criticados por la derecha, no son... Las críticas son hechas por lo que hicieron de correcto. Las críticas se aprovechan del hecho que al no hacer movilización popular y al no hacer reformas estructurales se debilitaron por detrás. No tienen en este momento, puede recuperar si no hay impeachment ahora y se desean cambiar de orientación, ¿no? Pero en este momento perderon desde que iniciaron el proyecto de ajuste fiscal, que es en verdad un intento de alianza con la aristocracia financiera, ilusionados que con eso iban a garantir estabilidad. Lo contrario, la derecha aprovechó las concesiones y les golpeó mucho más fuerte, porque rompió su base con
com os setores populares. Por isso que Vanessa dizia, porque há desemprego, há ataque aos direitos sociais, há ataque aos direitos previdenciais. Há outro dia este governo estava tentando de fazer uma contra-reforma previdenciária. Então, o mensagem político é completamente confuso. Tu estás sendo atacado por tus inimigos e tu não dialoga, não apresenta mensagem firme a tu base. Isso é mortal. É como time de futebol que não se defende, que está sendo atacado muito fortemente e que perde tanto a capacidade de contra-atacar contra a capacidade de defender-se. Yo quiero que veamos un video que fue grabado el año pasado, 2015, y que después vamos a comentar un poquito más en profundidad. Pero me interesa que en este momento pongamos al aire ese video, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de la manifestación hoy? Limpar o Congresso, melhorar o país, acabar com essa corrupção e tentar eliminar o comunismo da face da terra. Pinochet foi um cara que ajudou a salvar o Chile de uma escravidão. E aí depois vieram os comunistas que sobraram e transformaram Pinochet no bandido. Pinochet é um herói pro povo chileno. Não tem, o petista é um cara bastardo. As pessoas que estão aqui querem fim desse governo, fora Dilma Rousseff, fora Foro de São Paulo. Estamos cansados do comunismo no Brasil. Por isso estamos aqui defendendo a nossa pátria com amor e dedicação. Porque somos patriotas e lutaremos para enfrentar esses comunistas até o último suspiro de nossas vidas. A solução é voltar a um governo sério que foi de 64. O governo sério de 64 foi dos militares. A intervenção constitucional das Forças Armadas, sai a Dilma e todos do poder. Vai limpar. Nós temos que querer o exército no poder, a polícia no poder. Novamente poderes das Forças Armadas para quê? Para que elas possam novamente trazer a paz ao Brasil. Olha, nosso objetivo é acabar com o comunismo no Brasil, tá? Tá para ser implantado pela presidenta Dilma Rousseff. Ela, acho que nem, eu não tenho certeza, mas nem brasileira essa mulher. Ouvi dizer que ela é até búlgara, tá? Vanessa, después de ver estas imágenes, ¿vos pensás y de comentarme que la sociedad brasileña es conservadora? Y aclarando que no todos los sectores que quieren que Dilma se vaya tienen este discurso. ¿Pensás tal vez que el gobierno quiso más, no pudo llevar adelante cambios más radicales porque la sociedad es conservadora, o estás más un poco en la línea de Antonio, que dice no quisieron, faltó voluntad política? Bueno, yo creo sí que la sociedad es muy conservadora. Lula, para llegar al poder, tuvo que escribir una carta a los brasileños diciendo literalmente que no iba a hacer cambios muy profundos, que era una carta de conciliación con los mercados financieros, con los bancos. Antes una cosita, Vanessa, ¿cuánta gente es tan reaccionaria, tan de derecha como la que vimos en el video? No, es poco. Creo que en las manifestaciones hay un sector ahora que toma fuerza y que se siente tranquila para hablar ese tipo de cosas, pero no es la mayoría de las manifestaciones. Incluso muchas veces esas personas son hostilizadas en esas mismas manifestaciones, que uno dice, no, esto no representa lo que nosotros, la mayoría, pensamos de esta cuestión. Entonces, pero existen, pero tienen representantes y bueno, están ahí para hablar con los medios internacionales. Entonces, es una imagen de Brasil muy compleja porque es exactamente lo que conversábamos. Tuvimos en América Latina tiempos horribles donde los gobiernos militares hicieron cosas, victimaron a la gente, secuestraron bebés, crianças, niños. Y en Brasil, que es un país que tiene mucha repercusión internacional, tenemos estas personas que salen en los medios internacionales y bueno, tenemos ese discurso, pero ¿por qué uno piensa que puede ir ahí y hablar ese tipo de cosas? Bueno,
por lo contrario de Chile y Argentina, incluso Perú, Brasil no ha juzgado los militares responsables por los crímenes de lesa humanidad. Entonces tuvimos una amnistía amplia, general y restricta, entonces para todos. Y ahí se puso una piedra en este tema, y los debates que son hechos de una forma que no es como en esos países, que es muy fuerte y muy arraigada en la sociedad. Entonces es un sector de la sociedad que discute eso, que más a la izquierda, y hay muchas cosas como militares queriendo conmemorar lo que llaman de la revolución, que en verdad es el golpe de 64. Y por esta cuestión de que nosotros no hicimos un juzgado histórico de la situación, y también porque hay en la mentalidad de muchas personas, hay una visión de que en los tiempos de la dictadura había seguridad en las calles, porque por supuesto la policía estaba ahí matando a todos, y había también un crecimiento económico que era totalmente falso, porque los dictadores endeudaron el país y hasta hoy estamos pagando la deuda, pero ellos no saben, no conocen la historia. Entonces, esta falta de conocimiento, que en parte es culpa de esta cuestión que hablaba, que no tenemos juzgado a estas personas, creo que es por ahí, que un poco de esta memoria y un poco también. Y cuando Dilma hizo la Comisión de la Verdad, que era algo muy maravilloso, que era para resgatar esta historia, hubo una presión tremenda de la sociedad, que decía que iba a dividir la sociedad en una parte y otra, y esta comisión se quedó fuera de las noticias, de las manchetes de los periódicos. Entonces, nuevamente, las personas no tomaron conocimiento de eso, las personas de la clase media, más baja, no tomaron conocimiento de lo que pasaba en la Comisión de la Verdad, por un bloqueo de los medios. De nuevo, el bloqueo y la cuestión de los medios. André, la dictadura empezó hace más de 50 años y terminó hace 31. ¿Todavía hay algo de responsabilidad de la dictadura en lo que se está viviendo en Brasil 30 años después? Porque los jóvenes que salen a pedir que se vaya Dilma no conocieron la dictadura. Bueno, creo que nosotros vivimos muchas herencias de la dictadura actualmente, ¿no? Incluso las empresas que están involucradas en la operación Lava Jato, creo que casi todas fueron creadas en periodo de la dictadura, ¿no? La principal televisora que impulsiona el golpe mediático jurídico, que es la Rede Globo, fue creada después del golpe militar también. Entonces tenemos una herencia así de muchos elementos de la dictadura actualmente. Y creo que tenemos también hay una cierta responsabilidad de los gobiernos petistas en el conservadurismo de la sociedad, y también de tener jóvenes que hablan bien de la dictadura, porque el proyecto de conciliación y de desarrollo propuesto por PT fue un proyecto que tuvo como su base fundamental una creación de consumidores y no de ciudadanos, ¿no? Entonces de crear, aumentar el poder de crédito de los consumidores y todo más. Y no se creó un proyecto de organización política del pueblo, de formación política del pueblo. Incluso hay un tipo que participó del primer gobierno Lula que se llama Frei Beto, ¿no? Y ello estaba responsable por coordinar toda la movilización social en torno del programa Fome Cero o Hambre Cero. Y ese programa era un programa, como puede ser, un programa completo, holístico, ¿no? Que no solo era una beca para las personas combatir en la miseria y etcétera, ¿no? Tenía organización de consejos locales para combatir la desigualdad social, poner a la población para dialogar. Tenía estrategias de comunicación muy desarrolladas, de comunicación popular junto con Fome Cero, y en poco tiempo esa parte de organización política de Fome Cero se fue colocada a escanteo,
y solo se quedó la beca y en troca de la permanencia de los niños en la escuela, ¿no? Entonces la parte de organización popular y formación política que podría ter sido hecha no fue hecha. Se priorizó la creación de consumidores, entonces eso se crea una subjetividad más conservadora, porque la persona se empieza solo a querer consumir y todo más, y se ve como consumidor y no como un ciudadano de derechos. Y cuando viene la recesión se acaba el sueño. Sí, que cuando viene la recesión se acaba el castillo de arena, se cae. A la vuelta del corte le voy a preguntar a Antonio sobre la dictadura, porque me imagino que él sí la ha vivido y tiene una memoria, y sobre lo que fue la transición de la dictadura a la democracia, porque tal vez pasaron 30 o 50 años, pero si no hubo una transición, si no se pensó, si los medios de comunicación que tenían un sistema cultural durante la dictadura lo mantuvieron después, entonces hay ahí un bache y una continuidad que no se pudo romper, más allá de que antes gobernara un general y ahora un civil. Vamos a ver cómo sucedió eso aquí en el Brasil, porque es una deuda en la mayoría de nuestros países latinoamericanos este tema. A la vuelta en Ojo con los Medios. Bueno, Antonio, la pregunta estaba planteada de antes del corte. ¿Cómo fue la transición? Porque yo decía, pero pasaron muchos años, décadas. No podemos echarle la culpa a la dictadura de lo que pasa hoy. O sí, porque no se vivió una transición como debía y hubo muchos poderes fácticos que siguieron dominando los hilos de la sociedad por arriba. Y hay que decir que entre la dictadura y los gobiernos de izquierda que empezaron con Lula, hubo 15, 20 años de gobiernos neoliberales que también dejaron una herencia muy grave. Pero algunos aspectos de eso que tú me preguntas. Una, Takahashi empezó a hablar. No hubo ninguna democratización de los medios de comunicación. No hubo lo que se pasó en Argentina, lo que se pasó en Ecuador, por ejemplo, de distribuir un poco la posibilidad de hablar. Lo que tú decías, no hay un programa como eso frecuente en la televisión brasileña. La televisión brasileña, cuando la gente va a ver lo que se pasa con los casos de corrupción, es una masacre diaria, deformación diaria, y masacre, imágenes repetidas, las imágenes que ellos seleccionan para sus puntos de vista. No hay debate democrático. El sistema político no cambió desde el punto de vista de permitir a la gente, de intentar de movilizar otras formas de democracia. Es un sistema político basado en una representación dura. Es muy difícil hacer plebiscitos en Brasil, referendos. Es muy difícil leyes de iniciativa popular. Eso no cambió después de la dictadura y el PT cambió un poquito. Hay conferencias nacionales sobre algunos temas, pero son siempre no efectivas, no dan... Solo consultivas. Solo consultivas, exatamente. Ese otro aspecto. Un tercer aspecto, el problema de la dependencia de productos primarios. En ese sentido, quizás evoluímos, voltamos atrás, porque en el período de la dictadura hubo una industrialización muy fuerte de Brasil, al contrario de lo que se pasó en Argentina, que se desindustrializó. Y en los años neoliberales y también en el gobierno de izquierda, hubo un proceso de desindustrialización, de basar todo el proceso de desarrollo, pero de construcción de riquezas en minería y en agricultura. No hubo un proceso de reconstruir una base, después que el neoliberalismo la destruyó, no hubo un intento de retomar una base, un intento serio de retomar un proceso de industrialización. Entonces, te digo que mucho tiene que ver con el periodo de la dictadura, mucho tiene que ver con el periodo de los años neoliberales y bastante tiene que ver también con el hecho, yo creo que
algunas medidas, simbólicamente, los gobiernos de izquierda significaron mucho. La gente vive mejor y la gente ve que vive mejor cuando uno igual a ellos está en el gobierno. Es un fenómeno semejante en ese sentido al fenómeno de Bolivia. Está un indio en el país, en el gobierno del país, el país va adelante. Entonces, para las mayorías, eso tiene un sentido simbólico tremendo. Pero como Taka decía, eso no tuvo como consecuencia lo que era necesario, que era un proceso, por ejemplo, de contrarrestar el elitismo del sistema político brasileño con un sistema de movilización social. Por ejemplo, Dilma, así que terminó la elección, donde fue reconducida, habló en reforma política. Hace un año y medio no se hace nada sobre reforma política. Tenía condiciones, por ejemplo, para convocar una conferencia nacional sobre reforma política. Para eso no necesita aprobación del Congreso ni nada. La conferencia no es deliberativa, pero provoca un proceso de movilización. Pero ahí habría que hablar también de los impases del proyecto del PT. Pero lo que resulta es que un poco atemorizada con el impasse en que este proyecto llegó, no tuvo el coraje que pienso que en ese momento era decisivo. Ese momento en el que el proceso llega a un impasse. Era necesario dar un salto adelante que era necesariamente conflictivo. Y no faltó la voluntad política de intentar ese paso. Es como si cuando tú te chocas con el muro, si tú no saltas, tú o sigues batiendo la cabeza en el muro o tienes que regresar. Y cuando te regresas te capan. Nos quedan unos 5 o 6 minutos. Quisiera hablar un poco, Vanessa, del contexto internacional y de esta alianza, si nos podés explicar. Lo hablamos con Vanessa y con Taka, de que tuvo que hacer el PT para gobernar, sobre todo con el PMDB. Me decían, siempre el PMDB no gana las elecciones, pero tiene que estar en las alianzas de gobierno y es un partido muy conservador. Pero a nivel regional, ¿cómo ven ustedes la situación desde Brasil? ¿Nos está ganando la derecha? Porque hay una crisis política con el progresismo en Brasil, hubo una crisis política con el progresismo en Argentina y Macri ganó las elecciones. Y ahora algunos salen aquí en Sao Paulo con las fotos de Mauricio Macri. Hace poco en Bolivia hubo un referéndum y perdió el gobierno de Evo Morales. Entonces, ustedes decían, no, acá no fuimos tan radicales como en otros procesos como Bolivia o Venezuela. Pero Bolivia también tiene sus dificultades. Evo Morales perdió un referéndum. Venezuela fue más radical y tiene una crisis económica muy complicada. Entonces tampoco parece ser que la radicalidad pueda garantizar una gobernabilidad. ¿En este momento la derecha nos está ganando esta batalla cultural, Vanessa? Bueno, pienso que diferente de lo que ocurrió en los 60, 70, cuando los golpes eran duros con los militares, con armas, ahora son los llamados golpes blandos, que son suaves. Entonces es exactamente eso, es una cuestión cultural. Mira que eso ha empezado con fuerza en un intento en 2002 con Chávez y no lograron. Pero en 2009 con Zelaya en Honduras, Manuel Zelaya, sí lo lograron. Entonces sacaron al presidente, lo pusieron en un avión y lo llevaron a Costa Rica, en otro país. Algo totalmente inconstitucional. Eso quedó muy feo para los países internacionales, para la prensa internacional. Entonces cambiaron de nuevo la forma, la manera, y en 2012 con Fernando Lugo hubo un golpe parlamentar que es muy semejante con lo que está ocurriendo ahora en Brasil. Bueno, con Lugo sí fue definitivo, fue decisivo, y lo intentaron también con muchos procesos de desestabilización, sacar los gobiernos de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Entonces, estos gobiernos progresistas, en Argentina también. Entonces, son los llamados procesos de desestabilización. Entonces, se toma un tema que a veces no es tan grave como es acá en Brasil, no es grave, no es nada,
y lo hacen como si fuera algo más terrible de todos los tiempos, como lo mencionaron, que decían que era lo mayor hecho de corrupción de todo el mundo, de toda la historia, pero no era. Y tampoco era lo que decían que era, ¿sí? Pero no importa la verdad, esa es la cuestión. Entonces sacan un tema que no es tan importante, hacen de aquello algo, ponen en la pauta de la sociedad. Entonces hace que las personas hablen de eso en las calles, hablen de eso en los almuerzos de domingo. Y ahí se crea una situación, una cultura así de la derecha. Entonces, esta cuestión de la corrupción, por supuesto que todos los gobiernos tienen hechos de corrupción, por supuesto. Nadie acaba de decir que uno no tiene. Sí, tiene. Pero, como están planteando, no es algo positivo, algo para cambiar el sistema y estructura de Brasil. Entonces, la estructura que tenía que hacer una reforma política, como hablaba Antonio, no está colocada por los medios y por esta discusión de la corrupción. Entonces parece que se saca el PT que ha inventado la corrupción, el PT que ha creado todo eso, entonces se saca el PT, la corrupción se acaba. Nosotros sabemos que esto es un disparate, que es una mentira, que es imposible que sea así, pero ellos creen que es así, que el problema es un partido solo. Y así también en la Argentina, con una guerra muy fuerte que hay en contra de Cristina Kirchner y de su gobierno, que fue un gobierno, bueno, desde lo que sabemos, conocemos acá en Brasil, fue un gobierno que estaba para las mayorías y que tenía un apoyo muy fuerte de las personas. Pero hacen estas desestabilizaciones y ahora Cristina, que ha sido invitada a depor en el Congreso, entonces va generando esta imagen de que ella es corrupta, entonces que tiene que ir a la justicia, prestar un depoimento. Y solo una cosita que quiero agregar es que en Bolivia, por ejemplo, en el referendo de Evo, que es uno de los presidentes más bien avaliados del continente, sacaron una historia de un niño que supuestamente era su hijo, y que este niño, que para Evo se había muerto, estaba vivo, y Evo, un desgraciado que siquiera estaba preocupado con su hijo, no sabía que estaba vivo el hijo. Y ahí hicieron todo un circo y los medios hablando todo el día de, ¿qué pasa con el presidente que tiene un hijo y no cuida del hijo? Y después de la campaña, después de toda esa masacre, después de que las personas se quedaban enojadas con aquello, vinieron a público a decir que era mentira, que eso no había pasado. Entonces, ese tipo de mentira, de construcción que hacen, que crean esta situación, y bueno, también la demonización de la izquierda, como si todos los males de la economía, de todo, fuera solo de la izquierda. Como se ve, la novela boliviana llegó también en horario estelar a Brasil. Taca, lo que se vive en Brasil, ya conocemos en Bolivia la novela que tuvimos, pero lo que se vive en Brasil también es percibido como una especie de novela. Sí, es una cultura, es casi como un capítulo final a cada día, ¿no? Porque es muy emocionante todo. Mira, ya, hablando un poco al respecto del contexto regional, yo quería hablar más un poco al respecto de eso. Tiene un minutito, Taca. Ok, voy a intentar ser corto. Yo pensé, hay una palabra, hay un proverbio acá en Brasil de los artistas marciales, de un artista marcial que nunca fue derrotado, llamado Rickson Gracie, y ello habla, no soy yo que gano, son mis enemigos que pierden. Y creo que es eso que está se pasando en Latinoamérica, porque la conspiración norteamericana para cercar todos los gobiernos y sacarlos del poder es una cosa que está dada, ¿sí? Todos tenemos que trabajar sabiendo que el Estados Unidos no va a permitir gobiernos autónomos y populares. Pero creo que nuestros gobernantes se olvidaron de eso, ¿no? Porque hubo una especie de soberbia de creer que van a mantener en poder por tiempo indeterminado y que las personas van a votar por ellos para siempre, y no es así. Entonces no se prepararon para saboteos mediáticos y económicos, no estaban listos para responder adecuadamente a esos ataques, ¿no? Y también hicieron una apuesta muy, muy equivocada
de se aliar con sectores de la derecha, y eso no solo en Brasil, ¿no? En todos los países que hubo gobiernos de izquierda, hay episodios de alianzas, mismo que puntuales, con sectores de derecha, que dejan sus bases sociales muy revoltosas con eso, ¿no? Y entonces apostar en una concertación y acuerdos, en cierta medida. Creo que Brasil fue un caso extremo, pero se puede ver eso en Bolivia también, en Venezuela también, ¿no? Bueno, aprovechamos para mandarle un abrazo a la embajadora de Estados Unidos en Brasilia, que es la misma que estuvo durante el golpe a Fernando Lugo en Paraguay. Un detalle político para nada menor y que no aparece absolutamente en la prensa o en el debate público aquí en Brasil. Quisiera cerrar, por favor, con un mensaje, les pido de 30 segunditos a cada uno de ustedes, diciéndome algo de lo que piensan sobre Bolivia. ¿Puede ser, Vanessa? A mí me encanta Bolivia. Bueno, yo pienso que en Bolivia estamos viviendo el proceso más interesante de América Latina, con un gobierno que no solo es indígena, como pone la cuestión de los indígenas adelante y lleva eso todo para el mundo. Y la organización, entonces el hecho de que sea un Estado plurinacional y con poder autónomo para las comunidades, y también el hecho de que hubo un proceso constituyente y ha cambiado todas las reglas que había de los periodos neoliberales. Esto es muy interesante, creo que, bueno. Muchas gracias, muy amable. ¿Taca? Bueno, hermanos bolivianos, ojalá que nuestro ejemplo acá en Brasil sirva de vacuna para ustedes, ¿no? Para que profundicen su proceso de cambio, para que cambien caminos que pueden estar un poco equivocados y que el proceso de cambio boliviano se expanda por todo el continente, porque sí, es nuestra mayor esperanza actualmente, ¿no? Ojalá. Antonio. Yo me siento muy representado por lo que ellos hablaron. Un abrazo a ustedes, pero me gustaría en 10 segundos contestar a tu pregunta. Yo creo que no tenemos todavía nosotros de izquierda aún un proyecto que sustituya el viejo proyecto del socialismo. Eso está en la raíz de la gran mayoría de nuestros problemas. No basta con ser moderado, no basta con ser radical. Hace falta un nuevo proyecto. Tenemos que nos dar esta tarea. Es una tarefa de nuestra generación y de las generaciones más jóvenes. Y tenemos que nos dar también un poco de paciencia, porque no es fácil destruir, es superar principalmente un sistema que está ahí a 500 años. Y eso está haciendo Bolivia. Coincido, y necesitamos entonces un nuevo Marx que aparezca en América Latina. O la nueva Rosa. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a los compañeros de TV Drone que nos cedieron muy gentilmente este espacio para hacer esta transmisión especial. Un abrazo muy grande desde Sao Paulo, Brasil.